Damos comienzo a la primera charla magistral. El avance de computación plantea un escenario donde muchos trabajos actuales pasarán a ser trabajos de pasado y serán reemplazados por inteligencia artificial. La implementación de nuevas metodologías de trabajo, como la BIM, asegura un mejor camino hacia un futuro de innovación, optimización de procesos y mejora continua. La charla estará a cargo de Luciano Gorosito, maestro mayor de obra e ingeniero civil, egresado de la UCN, Facultad Regional Venado Tuerto. Posee experiencia como implementador BIM en diferentes empresas de la ciudad de Córdoba. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola. Buenos días a todos. Bueno, me gustaría aclarar que no soy maestro mayor de obra, ¿sí? Soy ingeniero civil y técnico mecánico. Agradezco muchísimo al equipo, digamos, al organizador que me invitó al evento. Yo vengo de una UTN, básicamente, que es la de Venado Tuerto, la regional Venado Tuerto, muy cerquita aquí de Santa Fe. Y bueno, la idea justamente de esta charla es venir a un poco a hablarles acerca de cómo... ¿Qué está pasando con la tecnología y por ejemplo, con la inteligencia artificial actualmente? Y de qué manera la tecnología o algunos software que de pronto antes comentaron, digamos, pueden cambiar o pueden ayudarnos a afrontar desafíos de los cuales todavía no tenemos mucho conocimiento, que son del futuro, y vamos a ver un poquito en esta charla, ¿sí? La idea sería, la charla básicamente trata acerca de cómo migrar los procesos actuales de diseño y de construcción y de desarrollo de proyectos a unas metodologías o con el uso de herramientas un poco más avanzadas, ¿sí? Vamos a comenzar con una serie de preguntas para conocernos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben algo o conocen acerca de ajedrez? ¿Sí? ¿Quieren jugar ajedrez? ¿Saben? Bien, perfecto. Después vamos a ver por qué, digamos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes piensan que dentro de los próximos 10 años una inteligencia artificial va a reemplazarlos en su trabajo? ¿Sí? ¿Quiénes piensan eso? ¿Pocos? Okay. ¿Y quiénes de ustedes piensan que están preparados actualmente para que estas inteligencias artificiales vengan a por sus trabajos? O sea, bueno, que vengan, no hay problema, estoy preparado. ¿Cuántos están preparados? 1, 2, bien, perfecto. Comencemos, ¿sí? Un poco para conocernos. Perdón, ¿y cuántos de ustedes conocen el término BIM? Building Information Modeling, o conocen por lo menos algún software BIM, por ejemplo Archicad o Revit, ¿sí? Perfecto, vale. Bien. La cuestión es la siguiente. Cuando se habla de los trabajos del futuro, o qué nos depara el trabajo para el futuro, vemos algo como esto. Los especialistas no se ponen de acuerdo. Sabemos que el futuro del trabajo va a cambiar, sabemos que vienen de nuevos desafíos, pero no sabemos exactamente qué, ¿sí? Entonces, vamos a ver 3 temas en esta charla. El primero, acerca de inteligencia artificial. Ese que está ahí no es un robot, sino que es Santiago Benítez, es un experto en este tipo de cuestiones. Yo tomé una parte de su charla, para ver un poco parafraseado una parte de su charla acerca del futuro del trabajo. En una segunda parte vamos a hablar acerca de centauros, un concepto que él también introduce en este tipo de cuestiones. Y la tercera parte es un poco apuntar esta charla, que él la deja un poco en el aire acerca de lo que puede llegar a pasar, orientarla a la parte de la construcción, ¿sí? Un poco lo que nos compete un poco a nosotros que estamos aquí. Vamos a hablar acerca de cómo implementar estas metodologías BIM para nuestra profesión o para una empresa en la que estamos trabajando, ¿sí? Bien, resulta que en el año 97, digamos, las inteligencias artificiales, en este caso, por ejemplo, el proyecto Deep Blue, tuvo su primera victoria, por así decirlo, sobre el ser humano, al ganarle en 3 partidas, en este caso a Garry Kasparov, que era el campeón del mundo, le ganó justamente en un match, ¿no? En un match de 3. Había intentado en el 96 una versión de esta computadora ganarle, y bueno, resulta que no pudo, o sea, ganó un encuentro y los otros 2 no. En el 97 volvió con otra versión llamada Deep Blue, que era como más, tenía doble de capacidad, más memoria, etc. Y ahí sí le ganó, digamos, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que Garry Kasparov se enfrentaba a una computadora o una máquina, en este caso en el tipo de match. Se había enfrentado a mucha cantidad de máquinas. De hecho, él en este caso le tocaba jugar con negras, y resulta que decidió justamente hacer lo que se llama un sacrificio de peón, para después tomar la iniciativa, digamos, dar vuelta el partido. En todos los casos en que él se enfrentó contra inteligencias artificiales, la inteligencia aceptaba justamente el sacrificio. Deep Blue no, digamos, le cambió la estrategia, y de hecho se enojó básicamente Garry Kasparov y cuestionó,
y justo llegó a decir incluso que había detrás de la computadora una persona que estaba tomando la decisión, digamos, ¿no? O sea, la decisión de ganarle al campeón del mundo. La pregunta es quién sería capaz de tomar la decisión para ganarle justamente a él. Apareció en todos los medios porque una persona muy pública, justamente, bueno, que era mal perdedor, etcétera, etcétera. De hecho, en Microsoft se ofreció a que él viera justamente el registro de toda la memoria de Deep Blue, etcétera, etcétera. Un escándalo, digamos, ¿no? A partir de ahí, Kasparov desapareció de la escena pública. ¿Sí? Se fue, editó un par de libros. Sí, adelante. Perdón. Editó un par de libros, pero desapareció de la opinión pública, digamos, hasta 10 años después. ¿Sí? Resulta que en el año 2016, o sea, hace 2 años atrás, digamos, un equipo de Google, llamado en este caso Google DeepMind, desarrolló una inteligencia artificial llamada justamente AlphaGo, digamos. Porque claro, los campeones, es decir, en este caso la computadora que le ganó, en este caso a Kasparov, Deep Blue, estaba específicamente preparada para jugar ajedrez. Vos le ponías a hacer otra cosa y no sabía, solamente sabía hacer movidas de ajedrez, digamos. Entonces la gente, por ejemplo, o lo mejor dicho, los profesionales del Go, que es un juego, digamos, en este caso de Medio Oriente, que es un juego que es 1000 veces más complejo que el ajedrez y que tiene 3000 años de desarrollo este juego, dijeron, bueno, una inteligencia artificial puede ganarle a Kasparov al ajedrez, pero nunca va a superar al campeón de Go del momento que sea, digamos, ¿no? O al menos no por los próximos 20 años, ¿sí? Resulta que, bueno, a los 10 años, Google desarrolló una inteligencia que derrotó al campeón de Go, Lee Sedol, digamos, pero lo destrozó, ¿sí? Básicamente lo destrozó. Y de hecho el campeón llegó a decir, digamos, que esta inteligencia artificial desarrolló jugadas que él describió como hermosas. O sea, básicamente abrió líneas de conocimiento o de estudio, básicamente, de jugadas justamente de Go que no se conocían en 3000 años, ¿sí? Pero claro, hay una gran diferencia. La otra inteligencia artificial estaba preparada solamente para ejecutar movidas de ajedrez. Esta inteligencia aprendió a jugar al Go, ¿sí? Le mostraron partidas de Go, miles de partidas de Go. Digamos, la computadora, la inteligencia artificial aprendió a jugar al Go y la pusieron a competir contra sí misma 1 millón de matches, hasta que resulta que terminó jugando bastante bien al Go, digamos, ¿no? Y se demostró una cosa, o se encontró una cuestión muy interesante, y es la siguiente. Una computadora o una inteligencia artificial que la pones a jugar al Go 1 millón de veces contra sí misma, juega bastante bien. Pero si la pones a jugar 2 millones de veces contra sí misma, juega mucho mejor. O sea, básicamente el ejercicio o la constante, digamos, ejercicio del juego o el constante, digamos, la constante práctica hace que la computadora, por ejemplo, aprenda más. Lo que nos pasa a nosotros. Mientras más hacemos una cuestión, más aprendemos. Entonces resulta que aparece una cuestión bastante interesante. Esto todo basado en Deep Learning, a lo mejor han escuchado, vemos el concepto, porque básicamente las computadoras estas están preparadas para aprender cualquier cosa, ¿sí? No solamente Go, no solamente ajedrez, sino construcción, medicina, abogacía, lo que sea, ¿sí? Incluso van a empezar a ver que aparecen aplicaciones o algunas páginas web que empiezan justamente a partir de una cierta carga de datos y haciendo uso del Deep Learning, empiezan a hacer justamente diagnósticos, empiezan a recetar cuestiones o empiezan a resolver litigios sencillos, por ejemplo, de abogacía, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer justamente trabajos que son del presente, ¿sí? Que van a empezar a pasar o a formar parte del pasado, justamente porque hemos visto que esto ya sucedió en los avances de esta última era, de estos últimos 10-15 años. Trabajos que de pronto lo hacían las personas, hoy los hacen de pronto una máquina o una inteligencia artificial, ¿sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, los computadores de teléfono no existen más. Personas que de pronto se comunicaban de un país a otro, cambiando cables, hoy ya no existen. O de pronto un dibujante que se pone en un tablero con un lápiz, hoy tampoco ya existe más, digamos, ¿no? Todos estamos digitalmente haciendo proyectos en la computadora. La pregunta entonces viene por el lado de, bueno, ¿cómo prepararse para esto, digamos, ¿no? Hay una analogía muy interesante que hace Bilinkis, Santiago, y es básicamente acerca de lo siguiente. Vamos a suponer que hoy me confirman a mí, recibo un correo, que estoy postulado, ya me aceptaron para participar de la Olimpiada de Tokio 2020, ¿sí? Así con mi estado físico, digamos, me dijeron, bueno, vos vas a participar, ya está. Fenómeno, genial. Pero resulta que las reglas son que 5 minutos antes del evento me van a decir en qué disciplina voy a competir, ¿sí? Yo todavía no lo sé. Me puede tocar pesas, me puede tocar 100 metros, me puede tocar de pronto hacer piruetas en un trampolín, me puede tocar tiro con arco, lo que sea, no lo sé, ¿sí? Lo que yo sé es que básicamente estoy calificado,
me tengo que preparar y va a ser dentro de poco. La pregunta es ¿cómo me preparo? ¿Sí? Ese es un poco el escenario que nos está esperando a nosotros. Nadie nos dice cómo van a ser los trabajos del futuro, pero sabemos que tenemos que prepararnos, pero no sabemos exactamente cómo. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer justamente nuevas habilidades que necesito desarrollar y no son tan específicas como conocemos actualmente, sino son más bien transversales. Es decir, si me tengo que preparar para un encuentro, un match, y no sé exactamente de qué trata, en este caso físico, por ejemplo, y bueno, tendré que ver cuestiones más de concentración, tendré que ver resistencia, tendré que ver a lo mejor algo de fuerza, algo digamos, de elongación, etc. Y no puedo enfocarme prácticamente en el azar de decir, bueno, me preparo en 2 disciplinas a ver si me toca, digamos, ¿no? Entonces va un poco por ahí la cuestión, ver un poco más la cuestión más transversal. De hecho, por ejemplo, se ve en los recursos humanos, hace 10 años atrás, cuando uno iba a una entrevista de trabajo, se estaba pidiendo básicamente que supieras hacer lo que tengas que hacer y que cumplas el horario, básicamente, ¿no? Hoy lo que se está pidiendo en el trabajo, cuando uno va a postularse, es básicamente proactividad, bastante buena actitud, digamos, porque no hace falta que sepas hacer lo que necesitamos que sepas porque te vamos a formar nosotros, la empresa te va a decir cómo trabajar, digamos, pero necesitamos que vos tengas cierta, digamos, cierta cuestión, digamos, de actitudinal, proactivo y demás, digamos, ¿no? En 10 años, se consulta a estos expertos que hacen justamente selección de personal, bueno, ¿qué se va a estar pidiendo? Se va a estar pidiendo básicamente creatividad, se va a estar pidiendo mejora continua, se va a estar pidiendo justamente, se va a estar ofreciendo incluso más libertad, no tantos horarios y demás, y entonces la cuestión viene por ese lado, digamos, las cuestiones más transversales y las cuestiones más relacionadas con el desarrollo de creatividad, por ejemplo, o de mejorar todo el tiempo, o de aprender todo el tiempo, y ni hablemos de cambiar, ¿sí? Todo el tiempo está todo en cambio. Bien, a partir de acá hablamos, o sea, aparece el tema de los centauros, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Resulta que 10 años después de la derrota de Kasparov, ¿sí? Él volvió a la escena pública en el 2006 con lo que llamó el Advanced Chess, digamos, ¿no? O ajedrez centauro. Porque él descubrió lo siguiente: si enfrentás un humano contra una computadora, la computadora gana, ¿sí? Pero si enfrentás un humano más una computadora contra una computadora, gana el equipo de humano y computadora, ¿sí? Entonces, a eso le llamó ajedrez centauro, y básicamente nos tenemos que concientizar de que va a pasar esto. Es decir, que no va a venir una computadora a reemplazar mi trabajo, porque si nos ponemos uno contra uno, obviamente la computadora gana, ¿sí? Pero si yo de pronto hago equipo con la computadora, le voy a poder ganar incluso a la inteligencia artificial. Y nos va a pasar esto, nos va a tocar participar de trabajos donde vamos a tener que estar codo a codo, digamos, llámese a través de la programación, llámese a través del dominio de la herramienta, de lo que sea. Vamos a estar trabajando en equipo, como centauros, justamente con la computadora o con la inteligencia artificial, ¿sí? Ahora bien, vamos a enfocarnos con esta introducción, digamos, un poco de hacia dónde, lo que nos espera en el futuro y hacia dónde podemos enfocar nuestro esfuerzo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la industria de la construcción hoy y lo que está pasando en el mundo, básicamente con esto que se denomina BIM, el acrónimo de Building Information Modeling, modelado de información de edificios, ¿sí? Que básicamente engloba una serie de herramientas que de pronto puede usar el profesional o una empresa para desarrollar proyectos de una forma más eficiente, más conectada y con mucho más calidad, y obviamente involucrando más actores, porque si vemos 10 años hacia atrás, los proyectos eran muy sencillos, bastante simples, y al día de hoy cualquier proyecto es muy complejo, porque empiezan a participar más personas, hay más controles para hacer, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión, digamos, de qué es BIM, van a encontrar básicamente algunos dibujos como esto, que siempre van a mostrar una cuestión ahí bastante circular, el término BIM en el medio. Esto hace referencia al ciclo de vida de un proyecto. El proyecto comienza con una idea, o con un, digamos, o con un desarrollo inicial, o con un diseño conceptual, digamos. Después se pasa al desarrollo ya de la parte de proyecto, de la parte de planos. Uno puede hacer un modelo 3D para mostrar al cliente, etc. Luego viene la parte de análisis de ese proyecto, o sea, análisis estructural o análisis de pronto de costos o de factibilidad, etc. Seguimos con la parte de documentación, y si hay alguna cuestión que se puede fabricar, bueno, la parte de fabricación, mando a taller a hacer algo para que me lo traigan a la obra. Luego viene la parte de construcción, ¿sí? Y después viene la parte de mantenimiento. Y después puede pasar dos cosas: que el edificio se demuela y esto vuelva a empezar, o que de pronto se le haga una remodelación y esto vuelva a empezar, ¿sí? Sabemos que hay un ciclo continuo con los edificios,
y eso se denomina ciclo de vida. Y esta tecnología, Building Information Modeling, justamente trata acerca de modelos, que son modelos 3D, que son bases de datos, que básicamente van a reservar o van a guardar justamente la información y van a hacer que la información fluya a través de todo este ciclo de vida y no se pierda y esté en un solo lugar. Una base de datos que controla, digamos, básicamente la información de todo el proyecto en todas sus etapas, ¿sí? Yo les voy a mostrar un poquito lo que es un modelo BIM, digamos. Había traído un modelo de una vivienda, pero por ahí no es muy aplicable a la parte de la construcción, digamos, la parte civil. Tenía varios modelos de la parte civil, pero por ahí, por una cuestión obviamente de confidencialidad, no los puedo mostrar, digamos. Pero sí tengo algunos ejemplos de algunos cursos que doy de la parte de estructuras, y básicamente me gustaría mostrarles dos cosas, digamos. O sea, esto que ven acá, básicamente es un modelo BIM, o sea, es un modelo, se lo muestra por aquí, digamos. Es un modelo tridimensional, no tiene ninguna diferencia de lo que se puede lograr con algún software de modelado 3D, ¿sí? Pero incorpora la parte de la I de la parte de información, es decir, cada objeto que ven acá colocado, primero tiene una relación con otros, o sea, una relación que de pronto se puede establecer en el programa, está o está alineado o está agarrado con otro objeto. También de pronto todos los objetos tienen lo que se llaman propiedades o parámetros, lo voy a poner por aquí, por ejemplo, donde tengo, por ejemplo, de esta viga en particular, tengo su longitud, tengo su área, tengo su volumen, tengo toda la información, o sea, tengo el material que la compone, la resistencia mecánica, todo lo que hace referencia al elemento estructural está dentro del objeto, ¿sí? Y esa es la información que tengo que justamente mantener o comunicar a lo largo de todo el proyecto. Si cada objeto, en este caso del modelo, conserva o tiene en su haber, digamos, toda la información. Acá, no sé, hay un ejemplo de losa casetonada, acá hay un ejemplo de losa de viguetas, y digamos, acá hay un ejemplo de losa maciza, está la parte de cimientos. Este modelo particularmente, que es un modelo 3D que tiene información, además me permite a mí independizarme de la parte de dibujo, no dibujar más, básicamente, y ahora resulta que el software se encarga de dibujar, ¿sí? Esto que ven acá es un plano que yo saqué directamente del modelo, y la representación, digamos, el monje, la representación gráfica de ese proyecto yo la dibujé, ¿sí? Básicamente lo que hizo el programa es cortar el modelo, mirarlo para arriba, mirarlo para abajo, mostrarme los elementos que están involucrados ahí, y se me acerca un poquito, digamos, a este plano, por ejemplo, vengo por acá, ahí está la columna 111, esta la viga 110, esa información que aparece ahí, 25 por 20, yo no la puse, es decir, el software lo tomó directamente de las medidas del elemento, ¿sí? Entonces me quita a mí la cuestión de estar pensando todo el tiempo cómo dibujar, porque estamos todo el tiempo pensando cómo se dibuja, si aparece una línea en color amarillo, si aparece una línea en color rojo, cómo voy a plotear esto, etcétera, etcétera. Me corro del lugar de dibujante y vuelvo otra vez a retomar un poco mi profesión y empiezo a pensar otra vez en diseño y en la cuestión de análisis estructural, porque estoy viendo el proyecto cómo está quedando, y si de pronto hago un cambio, no sé, tomo esta columna y en lugar de ser de 25 por 20 la cambio, por ejemplo, a 25 por 15, van a ver cómo rápidamente cambia en el plano, la etiqueta de hecho también cambió, y no solamente es ahí, también cambia en el modelo, es decir, está todo vinculado. Estos modelos en particular, ¿sí? Si vengo por acá van a ver que esta columna se hizo más finita, digamos, y fíjense que tenía armaduras adentro, yo justo no me di cuenta, y esas armaduras estaban atadas a los bordes de la columna y automáticamente se volvieron a achicar, digamos, y está todo relacionado, digamos. No es un modelado automático, no es que el software resuelve toda la cuestión de diseño, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son automáticas, como esta representación digital de los planos, otras cuestiones que las tengo que hacer yo tengo que tomar la decisión de qué armadura le pongo, es decir, y cómo modelo esta cuestión. Pero insisto, recupero un poco el control del proyecto y no estoy dependiendo tanto de la parte de dibujo, ¿sí? Bueno, acá tengo, por ejemplo, no sé, este es un plano de planta, acá hay una estructura de planta tipo, lo mismo, está todo vinculado. Aparece la parte de, por ejemplo, tengo la parte de armaduras, también puedo hacer un plano de armaduras. Yo les mostré que algunos elementos tienen armaduras colocadas ahí dentro. Cada armadura tiene una posición, por ejemplo la 27, y toda esa información que está ahí sale directamente de los objetos. Son entidades, digamos, se llaman paramétricas, tienen parámetros. Yo las cargo, yo las modelo, yo las diseño, me enfoco en eso, y al final del día saco un plano. Y lo que tengo que hacer yo particularmente es colocar etiquetas. Bueno, a ver, quiero este elemento que se aparezca etiquetado, este que está acá, etcétera, etcétera, y el texto directamente sale del elemento, ¿sí? También tengo, por otro lado, estos modelos permiten, como yo cargo la información, también la puedo extraer, ¿sí? La extraigo en forma gráfica, en piezas gráficas,
pero también lo puedo extraer en forma, por ejemplo, de cómputos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí la tabla de armazón estructural, que es como le llama el software a las vigas. Y ahí tengo básicamente que vigas rectangulares de 15 por 30, hay básicamente un metro cúbico de esas vigas particulares, son muy poquitas, digamos. Y no sé, por ejemplo, las de 20 por 40 tengo 5 metros y las de 15 por 40 hay 20 metros cúbicos. Todo este cómputo sale directamente del modelo. Yo no tengo que estar haciendo ninguna cuenta, no tengo que llevar ningún control, digamos. Lo hago al principio. A mí me pasó esto, digamos. La primera vez que usé este software, mi jefe en el estudio, obviamente no se lo presenté porque lo hice en paralelo, digamos. Yo hacía el cómputo manualmente, lo hacía con un plano de AutoCAD y Excel, y a la par había hecho estos modelos, y entonces verificaba, bueno, ¿cuánto me dio de metro cuadrado de roca? Bueno, tal, a ver cuánto me dio acá, tal. Y me pasó, desconfiando, digamos, que resulta que el software me decía que me había olvidado cosas. O cuando yo computé manualmente, por ejemplo, no sé, la chimenea, o me olvidé un cimiento. Uno tiene una cabeza que de pronto tiene que pensar en todo, no puede estar en todos los detalles, y el software no tiene una memoria limitada, es decir, todo lo que yo coloco está ahí y básicamente va y lo recolecta. Entonces, a partir del sexto proyecto yo me olvidé, directamente confié en los cómputos y ahora es algo natural. Es como si desconfiáramos de la calculadora, hiciéramos la cuenta al lado. Me han contado, yo no estuve, que las personas que primero conocieron la calculadora hacían eso, desconfiaban de la calculadora, hacían su cuentita y decían, ah, está bien, puedo confiar, digamos. Acá le va a pasar lo mismo, no digo que tienen que confiar a ciegas en un software que es una caja negra, pero cuando lo ponen a prueba van a descubrir de pronto que los procesos de diseño apoyados con estas herramientas le dan mucho control y mejoran la calidad y no evitan los errores, pero los reducen muchísimo. Al no tener que yo poner etiquetas, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, de pronto eso reduce bastante los errores y aparecen otros errores como pueden ser, por ejemplo, errores de diseño, cosas que yo no veo. Un proyecto normal suele tener a lo mejor 6 cortes y no voy a ver toda la obra en 6 cortes y de pronto cuando voy al proyecto en ejecución empiezan a aparecer cosas que no las vi en los cortes y me empiezan a preguntar, ingeniero tal cosa, esto qué pasó, cómo hago para hacer este detalle. Y en el modelo tengo esa cuestión, no puedo modelar solamente 6 cortes, tengo que hacer el edificio completo, ¿sí? Lo tengo que resolver antes de que se ejecute la obra, estoy construyendo 2 veces, ¿sí? Entonces no hay ningún problema que yo pueda llegar a sorprenderme en el sentido de decir no lo vi, ¿sí? Porque lo modelé, lo estuve haciendo, hice cortes por donde yo quise, digamos, y básicamente lo voy a estar previendo, ¿sí? Entonces, básicamente, las características de estos modelos son particularmente esas. Son modelos 3D, básicamente, porque por eso es la parte de modeling, digamos. Pero además son modelos de información, porque tienen parámetros o tienen 2 propiedades que se pueden guardar en los objetos, están relacionadas entre sí y tienen que ver o se rigen por las reglas de la construcción. Yo no puedo usar estos programas como un modelador 3D común y corriente. Bueno, esa barra que está ahí de armadura, la modelo yo con una instrucción cualquiera, hago una herramienta como la de SketchUp y hago una barra. No, ese es un objeto paramétrico del software, lo tengo que colocar, lo tengo que elegir qué forma quiero, tiene sus parámetros A, B, C y demás. Si lo hago correctamente, al final del proceso obtengo una planilla de doblado de hierros automática que sale del programa y que yo mando directamente a la cortadora de acero, digamos, y me llega la obra cortada y doblada, ¿sí? Esto un poco para que entiendan, digamos, de este programa, ese solamente es el software de creación de modelos. Este que les muestro acá es otro programita muy parecido, que básicamente es un visor, esto es donde yo lo puedo ver, y esto se lo puedo dar a un cliente, o se lo puedo dar a una contratista o al dueño del proyecto. Y acá básicamente yo lo que estoy haciendo es aprovechando toda la información del modelo, digamos, porque básicamente la persona puede tocar una cierta entidad y a partir de ahí aparecer, digamos, sus propiedades. La misma propiedad que estaba en el modelo van a aparecer acá, digamos. Por ejemplo, no sé, esta columna que está acá, o esta barra, vamos a quitar esto, por ejemplo. Y esta barra de armadura, esa barra de armadura que está ahí, por ejemplo, a ver si lo puedo abrir, ¿sí? Tiene sus parámetros A, B, C y D que hacen referencia justamente a los dobleces de la armadura, ¿sí? Entonces digo, vamos a suponer que por un momento yo cuando hice el plano del detalle de esta viga me olvidé de acotar alguna o de etiquetar algún elemento. Bueno, no hace falta que yo los haga todos, porque si le mando esto a la cortadora y plegadora de hierro, directamente con que toque y se fije que le faltó, ya está. No hace falta que yo lo muestre en un plano, ¿sí? El plano está, digo, no es que no está, el plano de armadura está ahí, digamos, ¿no? Pero además de estar el plano, también está, digamos, el objeto asociado que yo puedo ir y tocar, digamos, ¿no? Esto es una parte del proceso, ¿sí? Ahora un poquito más adelante vamos a ver otra parte
que permite justamente trabajar con estos modelos y básicamente la parte de coordinación que tiene muchísimo más poder todavía que esto, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos a hablar acerca de implementación de BIM, porque yo les estoy contando acerca de cómo la inteligencia artificial nos viene a amenazar justamente a que tenemos que trabajar juntos. Un poco hablamos de lo que puede llegar a ser el futuro del trabajo y de cómo tengo que empezar a implementar esta tecnología, porque afuera, hoy en día esto es una realidad. El que no se conoce de esto afuera es básicamente ignorante en lo que es innovación y trabajo normalmente de esto. La pregunta es, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Por dónde empezamos? Digamos, ¿no? Básicamente lo que pongo acá es la receta o el proceso que yo particularmente sigo con mis clientes, básicamente son empresas de Córdoba, en donde yo les ayudo justamente a cambiar sus procesos de la forma tradicional, llamo tradicional a dibujar en AutoCAD, es decir, modelar en SketchUp o en 3D Studio Max, digamos, presentar un render y hacer todo el resto en Excel, digamos, ¿no? Cómo mudar de eso a empezar a usar no solamente ese software que te mostré, sino varios software y empezar a aprovechar estos poderes de información, ¿sí? Comenzamos con una reunión inicial donde, bueno, el cliente no tiene mucha idea como muchos de nosotros, no sabe muy bien qué es BIM, hay que impulsar a comentarle porque va a pasar incluso que el que me llama, el dueño de la empresa, que es el que pone el dinero para hacer estos cambios de proceso, no sabe exactamente qué va a comprar, porque incluso no lo va a usar, lo va a usar su equipo de trabajo, no él, digamos. Hay que empezar a explicar un poco eso. Vamos a hablar acerca del diagnóstico inicial que se tiene que hacer en este tipo de reuniones y cómo se crea lo que se llama el plan de ejecución BIM, que lo tienen que empezar a reconocer porque va a empezar a aparecer en contratos, ¿sí? Esto no estamos hablando de que es una moda de un software que se impone por una cuestión regional de que todo el mundo lo está usando. Esto va a empezar a aparecer en contratos o en licitaciones, ¿sí? Muchas empresas están llegando a mí hoy porque de pronto me dicen, mira, tengo que hacer una reforma, no sé, de una planta de Chevrolet. Y en la parte, digamos, del contrato dice, en una parte se está pidiendo un modelo BIM, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer, digamos, no? O sea, empieza a aparecer de parte del cliente la necesidad y ahí estamos, digamos, ya estamos viendo una cuestión de que o te quedas afuera del mercado o de pronto te adaptás, digamos, y sos el primero o estás entre los primeros para justamente aprovechar todo el trabajo, ¿sí? Vamos a hablar un poco del modelo piloto y las plantillas, digamos, que se pueden sacar, cómo se construye el modelo BIM, planos y cómputos, y bueno, y la parte de coordinación espacial 3D, ¿sí? Yo normalmente arranco con la reunión inicial, digamos, donde me encuentro con esto, es decir, el que me llamó es un chico que de pronto tiene 26 años, es el sobrino del dueño, está muy entusiasmado con BIM, lo conoce de la facultad, etcétera, etcétera, y le dice, bueno, tío, esto hay que implementarlo porque es lo nuevo, etcétera, etcétera, y bueno, y yo me encuentro con esta persona, ¿sí? O sea, contame qué va a pasar, digamos, ¿no? O sea, no hay forma de convencerlo de que adopte algo, yo no puedo decirle, mira, esto que les digo a ustedes, mirá, estos son los modelos BIM, estas son sus características, a él no le importa nada de todo eso, ¿sí? A él le importa su negocio y cómo rentabilizar o cómo de pronto hacer crecer o cómo de pronto mejorar los procesos para obtener justamente más ganancias. Entonces lo que suele pasar, por lo menos lo que yo hago particularmente, es empezar a preguntar o a indagar acerca de cuál es la problemática principal que tienen los proyectos. Siempre hay una problemática más importante y siempre suele ser la del último, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el último proyecto? Me ha pasado, por ejemplo, me han contado, no sé, en una empresa de naves industriales me dijeron el problema que tenemos son los cañeros de electricidad. Es decir, tenemos mucha parte de la parte de excavaciones, llegamos a la parte de los cañeros y me empezamos a encontrar con colisiones con la parte sanitaria, o empezamos a encontrar con que chocamos contra las bases, contra las fundaciones, o bueno, es un lío porque, es decir, eso no se vio en los planos, yo en los planos no puedo ver toda esa cuestión de esa paraña que pasa en la obra, y en la obra es un caos, digamos, ¿no? Entonces ahí empezás a detectar la problemática y decís, bueno, esto lo puedo resolver con esta tecnología. Yo puedo detectar interferencias entre el modelo de estructuras y el modelo de instalaciones, porque yo les mostré un modelo que es estructural. Hay también un modelo de arquitectura, que es mucho más fácil de hacer, y hay modelos de instalaciones. Yo puedo modelar tuberías, puedo modelar cámaras, puedo modelar todo lo que involucra la construcción y detectar interferencias, ¿sí? Entonces ahí empezás a hablar acerca de cómo vos podés resolver esa cuestión particular con este software. Y después básicamente aprovechás el resto, digamos, ¿no? La documentación automática, la parte de cómputo, etcétera, etcétera. Pero por ahí si te enfocás en el problema principal es mucho más fácil de que se entienda en qué le vas a mejorar los procesos y en qué no. ¿Sí? ¿Sí? Después la parte del diagnóstico y el plan de ejecución, digamos. El diagnóstico básicamente parte por ver, bueno, qué software están usando, cómo hacen las cosas. Bueno, hacemos primero un proyecto de esta forma, documentamos acá, hacemos el cálculo con CIPE, o lo hacemos con otro software, o con P-Plan, con el que sea. Después pasamos a tal cosa. Uno tiene que formalizar toda esa información en un documento
y después a partir de ahí hacer una estrategia de decir, bueno, vamos a cambiar este software por este otro, vamos a hacer este flujo de trabajo va a cambiar, en vez de mandar el proyecto de acá para allá, se queda en este lugar, etcétera, etcétera. Y tenemos la suerte en Argentina de que se formó el año pasado el BIM Forum Argentina, ¿sí? No sé si alguno conoce acerca de esto, ¿escuchó hablar? ¿Nadie? ¿Uno solo? Bien, el que organizó el evento. El año pasado se formó en Argentina el BIM Forum Argentina. ¿Y qué es esto? Bueno, no es una cosa que se nos ocurrió. En el mundo ya existe el BIM Forum, digamos, y hay capítulos para cada país, etcétera, etcétera. Normalmente está impulsado por las empresas privadas, o sea, hay mucho dinero que ponen las empresas privadas para que se forme justamente un foro a partir del cual salen documentos que le van a decir justamente a las constructoras cómo tienen que implementar esto y no perder en el intento, digamos, ¿no? O sea, básicamente son instituciones o grupos de personas o de privados que empiezan a hacer, como quien dice, documentos de buenas prácticas y te lo dan a vos como constructor que estás en la nada para que vos empieces a entender un poco cómo se implementa esto en la industria, digamos, ¿no? Básicamente, el año pasado, el 17 de noviembre, sacaron el primer estándar BIM Argentina. Es decir, todo esto que les estoy contando yo no se me ocurrió a mí, ojalá. Yo normalmente lo he tomado de mucha documentación de pronto del extranjero, de la Universidad de Pensilvania, del Reino Unido, de pronto de muchas publicaciones de pronto de Finlandia, y ahora tenemos la suerte de que hay un foro que está empezando a sacar documentación en español y es relacionada a Argentina, así que mi idea justamente es que bueno, un poco lo conozcan, visiten la página, es muy fácil de encontrar, y empiecen a ver un poco, a involucrarse en lo que es esta cuestión del BIM Forum, porque al aparecer un BIM Forum, el BIM Forum básicamente está participando del directorio, no solamente de empresas privadas de Argentina, sino también, por ejemplo, la Camarco, la Cámara Argentina de Construcción tiene un director que es la parte del BIM Forum. También está Javier Núñez, por ejemplo, que es el director del primer posgrado BIM en Argentina, en la UBA. Él también es parte del directorio. Entonces digo, al haber tantos actores involucrados de tantos sectores, es muy común que empiecen a empezar a ver en contratos o licitaciones públicas que se empieza a pedir estos modelos como parte de lo que yo tengo que entregar. Y bueno, hay una oportunidad de negocio muy grande para todos los que estamos, digamos, más en contacto con la tecnología, porque somos más fáciles de absorber todo esto, justamente de apoyar a estas empresas que son tan grandes y que vienen de hace mucho tiempo a migrar sus procesos y empezar a trabajar de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Modelo piloto yo se los mostré. Básicamente es yo lo que hago cuando hago un proceso de implementación, antes de empezar a capacitar a nadie, pido un legajo de un proyecto tipo, pasame, no sé, la nave industrial última que hiciste o el que está en marcha ahora, y bueno, y a partir de ahí construyo mi propio modelo, un poco adaptándola, porque hay que adaptar todo, no solamente hay que construir el modelo 3D, también hay que sacar los mismos planos que están sacando ahora, hay que sacarlos con hechas herramientas, hay que preparar etiquetas, hay que preparar cotas, hay que preparar tablas, etcétera, etcétera. Entonces hay un gran trabajo de crear un piloto inicial, digamos, y ese piloto va a ser la base, de ahí voy a sacar yo las plantillas de trabajo para empezar a capacitar al equipo de trabajo para que lo hagan ese piloto, como lo hice yo originalmente, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, va a haber justamente una construcción de un piloto inicial y después empiezan las capacitaciones, o sea, ir a la empresa del cliente, estar con el equipo de trabajo, justamente esto es Nardi, una empresa de Río Cuarto, cerca de acá, digamos, que bueno, son desarrollistas, pero también tienen una planta de hormigón, o sea, es bastante grande, y bueno, un equipo de 5 personas, ahí aparecen 3, digamos, donde básicamente son sesiones de, como si fuera de capacitaciones, digamos, privadas para la empresa, donde se le enseña justamente a cómo construir este modelo piloto, justamente, pero obviamente con su modelo, porque esa es la gran diferencia. ¿Qué diferencia una implementación de un curso que yo puedo tomar de pronto en una universidad o en una cámara o de pronto en un colegio? Bueno, que el curso básicamente normalmente son 8 clases o 12 clases. El ejemplo del curso te lo da el profesor y es un ejemplo muy típico, y cuando vos volvés a la empresa, normalmente ese ejemplo que te dieron no sabes cómo adaptarlo porque tiene tantas aristas todo esto que no sabes cómo agarrarlo, y normalmente tu ímpetu se transforma en frustración, digamos, ¿no? Acá estamos hablando de capacitaciones que duran a lo mejor 3-4 meses, digamos, son muchas sesiones de trabajo, y no hay una cuestión más etérea de un proyecto simple, sino más bien el día a día, es decir, hay que resolver el día a día de la empresa adoptando justamente estas metodologías, ¿sí? También justamente lo que hacemos es sacar planos de ese modelo y hacer la parte de código también, digamos, ¿no? Y viene la parte de coordinación espacial, ¿sí? Yo no sé cómo estoy con la hora, muy bien, ¿sí? Okay. Donde aparece lo que sería la panacea del BIM, básicamente.
y donde aparece el 80% de la concentración del negocio de esto de BIM, digamos, porque vamos a hablar de BIM como un negocio, porque si lo hablo de manera teórica, estaría faltando la realidad. Esto básicamente hoy en el mundo es un negocio, ¿sí? Así como la construcción es un negocio, el BIM básicamente es un negocio. Y si nos ponemos a ver las empresas alrededor del mundo en qué utilizan esta tecnología, ¿sí? Para la parte de proyecto y construcción, que les mostré antes, solamente usan el 10% de las empresas, o el 12%. Es decir, no se usa, no está pensado para que vos digas, bueno, resuelvo todas las cuestiones del proyecto. Es decir, las resuelve, ¿sí? Pero cuando vos pones a una persona a desarrollar un proyecto de forma tradicional y lo pones a desarrollar el proyecto con esta metodología, a la hora de sacar planos, estamos casi iguales en tiempo, digamos, ¿no? Si yo pongo un reloj, tiempo, es decir, la persona que dibuja, obviamente lo va a dibujar más rápido, pero los cambios que tiene que afrontar después del proyecto son enormes, tiene que volver a redibujar todo, etcétera, etcétera. A mí me cuesta mucho más tiempo hacer mi modelo, tardo mucho para hacer el modelo, y los planos los saco mucho más rápido, pero cuando me pones un cronómetro estamos iguales, ¿sí? Casi que yo a lo mejor hago un 10% del tiempo, con lo cual no hay mucha diferencia. Pero resulta que el 80% de las empresas del mundo están utilizando BIM para lo que se llama coordinación espacial, ¿sí? Esto que ven acá es justamente un modelo de esta empresa que les comenté que tenía problemas con los cañeros de electricidad, ¿sí? Esto se llama DICOM, por ejemplo, ahí de Córdoba. Y van a ver justamente en gris el modelo de la parte de arquitectura y de estructura de la nave industrial, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el modelo de estructura no se hizo con software, yo lo que les mostré antes era el software Revit, que es de la marca Autodesk, que es la misma que desarrolló AutoCAD, digamos. Pero resulta que el modelo estructural que ven ahí no se hizo con Revit, se hizo por ejemplo con Tekla, que es de otra marca de software, digamos. Pero fíjense que están trabajando juntos, no por ser de otra empresa, ese modelo no puede incorporarse a mi forma de trabajo, digamos. Entonces yo, con el modelo del consultor que lo hizo en Tekla, con el modelo de arquitectura que lo desarrollamos en el estudio, y con los modelos de todas las disciplinas, ahí van a ver en amarillo la parte fluvial, en rojo la parte de cloacas, en celeste la parte de electricidad, y bueno, y en naranja está la parte de incendio. La idea es justamente, bueno, ¿qué pasa con todos esos actores juntos? Eso se hicieron todos, por ejemplo, en el software Revit. Y aparece esta plataforma que se llama Navisworks, que es un primo de Revit, que también está desarrollado por Autodesk, donde tiene una herramienta llamada Clash Detective, que es un detective de colisiones, digamos. Y con esta herramienta yo puedo rápidamente, bueno, rápidamente no, porque tiene un proceso, digamos, pero una vez que termine el proceso de encontrar interferencias, yo puedo venir acá, por ejemplo, y verificar en la parte de, por ejemplo, estructura versus incendio. En rojo está la parte estructural, una losa. En verde está, por ejemplo, el que hay incendio. Ahí detecté una colisión. Si no han dejado un pase previsto, por ejemplo, en la losa, si es que hace falta dejarlo, para la parte de incendio. ¿Sí? Y así voy detectando, ¿sí? Por ejemplo, las distintas interferencias que aparecen. Algunas son más graves, otras son más simples, digamos, en todo el modelo. ¿Cómo puedo hacer esto yo con planos? Bueno, no hay forma. Yo podría agarrar los planos de todos los consultores, empezar a ponerlos en la ventana uno por uno, empiezo a ver si pasan por el mismo lugar, pero solamente en planta. ¿Y qué pasa en el espacio? ¿Qué pasa en las alturas? ¿Qué pasa con las pendientes? No hay forma de que yo pueda imaginarme todo eso, ¿sí? Pero estos programas sí, estos programas pueden aprovechar esos modelos, si de pronto yo hago esas construcciones virtuales, y pueden detectar fácilmente interferencias. Aparece de pronto un actor nuevo en la industria, ¿sí? Porque al haber, digamos, una plataforma que detecta interferencias, aparece un puesto de trabajo nuevo llamado BIM Coordinator, o coordinador BIM, digamos, que básicamente se dedica a esto. Pide los modelos de todos los consultores, detecta interferencias y organiza reuniones de coordinación. ¿Qué es una reunión de coordinación? Primero filtra, ¿no? Porque acá hay muchos falsos positivos. Esto detecta colisiones de geometría. ¿Cuál es el concepto? En la realidad no hay dos objetos que ocupen el mismo espacio. No hay forma de que dos objetos de la construcción se solapen. Eso pasa en un software, no pasa en la realidad. Entonces busca eso, busca solapamientos de sólidos, digamos, ¿no? A veces yo hago solapamientos en el programa porque los hago a propósito, esos son falsos positivos, no tienen que ir a un reporte de coordinación, pero otros sí son graves porque de pronto una tubería atraviesa una viga, digamos, ¿no? Entonces tengo que dejar previsto un pase con el refuerzo de armadura, etcétera, etcétera. Yo tengo que, como coordinador, tengo que filtrar toda esa información y solamente dejar los problemas reales, y lo que hago es una reunión entre el estructurista y el de incendios. Le digo, bueno muchachos, yo no resuelvo nada, ¿sí? Porque yo básicamente lo que hago es detectar las interferencias. Bueno muchachos, ¿qué hacemos? Y bueno, que el estructurista haga un paso en el muro. No, mejor anda más arriba vos. O sea, bueno, se pone a discutir, ¿no? Pero básicamente, estamos discutiendo
con información antes de que aparezca esta discusión en la obra, ¿sí? O sea, estamos ganando un montón de tiempo y resolviendo muchos problemas antes de que aparezcan en la obra, que imagínense lo caro que es, ¿no? Cuadrillas que están esperando, llamadas, gente enojada, contratos que yo no los pienso hacer, que pagame, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles solamente esto, cómo de pronto empiezan a aparecer, digamos, incluso trabajos nuevos que antes no estaban y que tienen que ver un poco con el uso de esta tecnología. Así de pronto encontré, fíjense, espacialmente la interferencia de dos caños, que no sé si lo hubiera encontrado yo viendo un plano, digamos, y bueno, hay que llamarlo, quizás es muy, eso quizás se resuelve en obra, se corre un cachito, digamos, o quizás no, lo llamo y que lo resuelvan ellos, digamos, ¿no? Esto se llama coordinación espacial y es el 80% del uso de BIM que se está dando en el exterior, y esto es lo que aparece en un contrato. Queremos que el proyecto no tenga colisiones. Y no tenga colisiones significa, quiero que hagas el modelo BIM de esto, o sea, te va a tocar hacer el modelo, capaz que no puedas sacar planos, no hay tiempo, pero vas a tener que hacer el modelo para que se choque, para que una persona detecte los problemas y haya una reunión para resolverlos. No entre todos, porque antes pasaba eso. Nos juntamos el de estructura, el de incendio, el de electricidad. Bueno, empezamos con la parte de incendio, el de electricidad mira, o sea, me llamaron para que mire, o sea, ¿qué me importa si choca el de incendio con la estructura? O sea, usted me río. La cuestión es coordinar las reuniones para solamente llamar a la gente correcta, porque no tienen tiempo, no tienen ganas, le estás diciendo que su proyecto tiene errores, ¿sí? No es tan fácil de gestionar en la parte, digamos, del día de humana, decirle a un tipo que hace 40 años que está haciendo, digamos, por ejemplo, la parte de incendio, encontré un error en tu proyecto, que de hecho no es un error, o sea, el tipo cuando hizo su proyecto fue por el mejor camino posible, el otro también, y se chocan en el espacio, ¿no? Entonces hay que empezar a, cuando las empresas empiezan a entender que esto les facilita el trabajo, es otra cosa, pero hasta que eso pasa, uno tiene que lidiar justamente con las personas, con esta cuestión de que desconfía, pero a lo mejor hiciste mal el modelo, y a veces pasa eso, yo toco el elemento y de pronto lo modelé mal, y ahí tengo un problema yo, porque de pronto el modelo BIM detecta una interferencia que no existe, fue un error mío de modelado. Entonces hay muchas aristas que empiezan a aparecer con la tecnología nueva, que antes no existían y que ahora son propias de la tecnología también. Pero cuando pones en la balanza todo esto, obviamente que estas herramientas, digamos, tienen más ventajas todavía que las anteriores, solamente que tenemos que tener en cuenta estas cuestiones para no pensar que todos son rosas y que todo sale bien, digamos, ¿no? O sea, hay que seguir teniendo cuidado, hay que poner la cabeza, pero en lugar de tener la cabeza en el dibujo, la tengo justamente en los procesos y en este caso, por ejemplo, en la parte de ingeniería de todo esto, ¿sí? Así que bueno, retomando, es un poco para que entiendan que el modelo BIM no solamente es arquitectura, no solamente es estructura, es coordinación de disciplinas también, digamos. Mi conclusión básicamente es esa. Me gustaría que piensen acerca del futuro, a 10 años. Me gustaría que de pronto si empiezan a escuchar que la cuestión se pone fea porque la inteligencia artificial viene a quitar trabajos, que se queden tranquilos, que lo más probable es que pase esto, que me toque trabajar, pero voy a tener que estar preparado para trabajar codo a codo con la tecnología, digamos. Y que en todo caso lo ideal sería que yo estuviera arriba y controle el rumbo de la tecnología y no al revés, ¿sí? Muchas gracias. A continuación, se abre un espacio de preguntas para quienes deseen hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanten la mano, ¿sí? Sin vergüenza. Estamos todos reconocidos, ¿sí? ¿Preguntas? Sí. Además del programa que ya mencionó, ¿usted ha trabajado con, por ejemplo, Dynamo? Sí, Dynamo, lo que comenta el compañero, es un plugin, es como un pequeño add-in, un pequeño botón más que se agrega al software Revit. Yo particularmente sí he trabajado con Dynamo. Dynamo lo que hace es permitir a los profesionales hacer diseño paramétrico. ¿Qué es un diseño paramétrico? Bueno, es un diseño que no hay forma de que yo lo dibuje, no hay forma de que yo lo proyecte colocando elementos, lo tiene que hacer justamente, por ejemplo, una fórmula, una ecuación, de pronto hace una hipérbole, y en esa hipérbole genera, no sé, vidrios, o genera una losa que de pronto tiene una forma rarísima. Todo eso no hay forma de que lo haga yo, pero yo sí puedo en un software, por ejemplo, como Dynamo, o como Grasshopper, que es el que lo hace en Rhino, por ejemplo, yo puedo establecer esas condiciones, y la tecnología me ayuda justamente a iterar y a armar esas estructuras tan complejas. Sí, yo justamente, primero comencé con Revit,
no estaba satisfecho, seguí con Dynamo, que se ponen cajitas y se hace programación, pero no se hace programación escribiendo código, se hace programación uniendo hilitos de cajitas entre sí, es bastante fácil, y terminé haciendo programación de código justamente, haciendo add-ins para la plataforma Revit, digamos, pero el camino de entrada fue justamente Dynamo, que permite no solamente hacer diseño paramétrico, sino también permite hacer, por ejemplo, control de calidad masivo. O sea, ¿cómo hago yo para controlar que el modelo esté bien? Bueno, puedo ir elemento por elemento y verificar algún parámetro o alguna medida. Yo con Dynamo puedo hacer una rutina que verifique los 1000 elementos rápidamente y que haga ese control de calidad por mí, digamos, y entonces me quedo tranquilo de que todos los elementos están bien y no solamente 3 o 4 de un muestreo. Y bueno, y tiene muchos usos Dynamo, pero sí, lo he usado. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta más? ¿Preguntas? ¿Aprovechan? ¿Sí? Cuando decía lo del contrato, Sí. que se iba a empezar a utilizar para forma de contrato, Sí. ¿eso se refería a sustituir toda la parte de papel sería por el hecho de tener un modelo BIM? No, aparece como un entregable más. Ah. O sea, te piden, aparecen de dos formas, por ejemplo. O te pueden pedir un modelo como un entregable más, o sea, entregame el legajo, ejecutame la obra y además garantízame con un modelo que yo cuando vaya a detectar interferencia no haya ninguna. O sea, puede ser un entregable, es la forma más fácil. Yo voy y capacito a la empresa para que haga un modelo en paralelo de lo que están haciendo y ya está. Es como hacer una maqueta más, digamos, ¿no? Ese es un caso. Hay un segundo caso un poco más grave, por ejemplo el caso de Chile. Chile ya tiene un plan BIM de esto, ya tiene el gobierno tomó las riendas. Michelle Bachelet, de hecho, hizo un discurso, comentó algo acerca de BIM, todos quedamos sorprendidos, donde hay un plan que para 2020, creo que es, todas las licitaciones públicas, ahora solamente las que son muy grandes, las licitaciones públicas te piden, hay un apartado que dice, la empresa no solamente tiene que crear modelos, tiene que tener un departamento BIM que tenga un coordinador o un BIM manager, como le llaman, y tiene que tener una persona de IT, o sea, no un haitiano, sino una persona de IT, de tecnología, para que haga una plataforma web, para que estos modelos, para que estén en el centro de ese ciclo de vida, todos tenemos que acceder al modelo, sino qué sentido tiene guardar la información y no poder consultarla. Tiene que haber una plataforma para que todos los actores del proyecto rápidamente puedan consultar en tiempo real o desfasado el modelo. Entonces imagínate, tu empresa de pronto trabaja de forma tradicional y te parece un contrato donde vos para poder presentar una licitación tenés que armar básicamente una oficina sobre esto. Entonces digamos, hay que estar preparado para esos cambios, digamos, y bueno, mi idea justamente es que entiendan que estos cambios van a venir y que el que mejor preparado esté, obviamente va a ser el que de pronto pueda sobrevivir mejor en esto que se va a convertir en una... ya de pronto en los negocios ya son, digamos, una jungla. Bueno, tengo más posibilidades de sobrevivir si de pronto me adapto y me entero por lo menos que está pasando esto, ¿no? Pero básicamente es un entregable a veces y otras veces te piden básicamente que vos hagas una oficina de esto, ¿no? Gracias. Bien. Sí, adelante. Bueno, si querés hablo sin micrófono. Dale, sí. No hay ningún Te problema. escuchamos. Bueno, como quiera. Creo que tengo algún potente, pero Sí, igual. somos poquitos, no hay problema. Sí, vos viste que cuando se calcula, por ejemplo, hormigón o una carpeta asfáltica, hay modelos de regresión matemática, por ejemplo, en los Superpave o los ASTO, los últimos ASTO. Quería saber si tienen que ver algo con este programa. Falta otra. Sí. Cuando calculás, viste, por hidráulica, digamos, algún conducto, viste, lo voy a hacer fácil. Viste que hay cálculos que ya son viejos, por ejemplo, los viejos métodos, que son muy fáciles por cualquier método computacional, ¿no es cierto? Ahora hay planillas de Excel armadas, todo. Sí. No hay que confiar totalmente en eso porque viste que hay veces que se van, digamos, de la conducta hidráulica, ¿no es cierto? Sí. De la rigidez que se da acá en ingeniería. Pero quería saber cómo enganchás eso, así hablando más en criollo, con la nueva realidad, ¿no es cierto? La parte hidráulica, la parte camino, que tiene que ver con esto. Bien. No, estos software particularmente no hacen esta cuestión, o sea, va a pasar lo siguiente, ¿cómo es el ecosistema? Es decir, estos software sirven, por ejemplo, para construir el modelo. Normalmente vos seguís trabajando con tu software de cálculo estructural o de análisis hidráulico, lo que sea, pero justamente la cuestión es cómo hago para integrar esa información y que rápidamente se vuelque en un modelo.
Normalmente suele ser, o sacás tu reporte normal y esa información se usa para diseñar en el software, pero particularmente no tiene este software esta plataforma, no hay una solución para todos los problemas de la industria, ¿sí? No. A veces la empresa que desarrolla el software específico genera plugins o add-ins para esta plataforma para que vos rápidamente importes un fichero y te genere, digamos, alguna cuestión en el modelo. Entonces estas plataformas están abiertas a que las empresas puedan implementar sus propios desarrollos y le vayan poniendo botones para que de pronto, por ejemplo SAP 2000, que es el software de cálculo que más se usa, afuera por lo menos, tiene ya, cuando vos compras la licencia del software, te viene con una add-in para Revit, para que vos con un botón importes el archivo app o lo que sea y te genere justamente la estructura a partir de ahí, digamos, ¿no? Lo ideal, ¿cuál es el mundo ideal? Bueno, que yo importe la estructura, haga cambios, vuelva otra vez a SAP y haga una conexión bidireccional, o sea, que vaya y venga. Es muy difícil hacer eso, pero por lo menos hoy hay muchas empresas que están desde su programa específico mandando archivos que de pronto se pueden importar dentro de esta plataforma y es una forma de integrarlo. Si no, no queda otra que usar, digamos, como si fuera una especie de croquis, o sea, o apunte o un reporte, tenerlo en cuenta cuando uno vuelca esa información en el modelo, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos en una etapa muy incipiente de la tecnología y algunas empresas todavía no ven el mercado para incorporar estos add-ins, otras sí, otras dicen, bueno, si no lo pongo ya a estas add-ins, nos van a comer. y el usuario va a buscar otro software que lo resuelva en la integración, digamos, ¿no? Porque dice, bueno, con este lo hago más rápido, voy y vengo, y con este tengo que andar yo haciendo las cosas por mi lado. Entonces, digamos, vas a ver que aparecen, incluso hay formatos de archivo que son estándares. Por ejemplo, el IFC es un formato donde tiene geometría y tiene información. Y si vos usas IPCAD para hacer un cálculo estructural, el resultado de ese IPCAD lo podés exportar a IFC y lo tomás en este software. No vas a poder modificar nada, es una geometría tonta, pero te sirve como una referencia justamente para modelar, no sé, o la carpeta, o de pronto o alguna mampostería, o la tubería, etcétera, etcétera, ¿no? Te modeliza, digamos. Exacto, entonces digamos, hay una comunicación, pero siempre que la empresa quiera justamente que estas plataformas la integren. Normalmente lo más común es que no haya, pero igual no significa que no puedan formar parte de esto. La idea justamente es que toda la información que está alrededor de los consultores del proyecto se vuelque en estos modelos porque es el entregable. Después yo se lo entrego. El cliente final tiene que tener un modelo del estado de la construcción, sería un conforme a obra, donde el futuro sería yo toco una luminaria del modelo y me dice justamente dónde la compré, qué costo tiene, cuánto vence la garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Que no aparezcan todos los papeles y los remitos, sino que esté consultado directamente del modelo. Hoy es como una baliza donde yo quiero ir para allá. Es decir, no me lo exigen particularmente en un contrato. Quizás me exigen solamente entregar un modelo. Pero cuando uno analiza el ciclo de vida, la idea es justamente que la información que se va volcando en la obra, al final termina en el cliente. Si para qué la quiero yo en mi estudio, lo que le compré y todo, ¿no? Pero básicamente pasa eso. Bien. Consulta. Sí, En la obra del Estado, por ejemplo, que hay que hacer remodelaciones en escuelas, sí. no tenés acceso al plano. Sí. ¿Sirve el programa o no? ¿Por qué no tenés acceso al plano? Disculpa, no entiendo. Y claro, porque hay escuelas, por ejemplo, acá que tienen 100 años. Ah, y no bien. tenés un plano donde trabajar. Bueno, hay otros, a lo mejor no se vea después en otras charlas, probablemente sí. Hoy existen los escáneres láser, que básicamente vos venís acá con una estación, parece una estación total, digamos. La colocás acá, colocás una serie de pegatinas que son referencias para el escáner, digamos, y unas bolitas que después coordinan el sistema de ejes principales, y rápidamente hacen un barrido, generan una nube de puntos, básicamente es como dos puntitos. Esa nube de puntos tiene una precisión, digamos, de la décima de milímetro, o sea, está todo en esa nube de puntos, y esa nube de puntos después la incorporás en este programa y copias la nube con las herramientas de ejecución justamente de este programa. O sea, para relevamiento, como decir que no hay planos, que son muy viejos, creo que sí, hay una charla probablemente de 9 puntos. Está esta tecnología que es muy nueva, o sea, los escáneres obviamente son muy caros, pero rápidamente vos relevás todo un edificio completo hasta donde llega el láser, ¿no? O sea, vas a relevar, digamos, la superficie de la construcción, que es lo que te interesa, digamos, y después vas a ver esos puntitos en este programa y es como una referencia que vos vas a ir a copiar, digamos, ¿no? Después te encontrás con que el programa hace muros perfectos y la construcción hace esto, ¿no? Entonces vos tenés que decidir por dónde vas a poner un muro, etc. Pero digo, hoy sucede esto, hay todo un negocio también acerca de el relevamiento láser y cómo convertir ese relevamiento en un modelo para que yo después se lo dé al arquitecto o al proyectista de la obra y con ese modelo empiecen a trabajar la reforma.
¿sí? Pero básicamente existe eso, y uno se queda como pensando que es ciencia ficción. No, es muy común. O sea, de hecho en Córdoba hay 3 láser de esos, en Buenos Aires creo que hay debe haber como 5 o 6, acá no sé si en la provincia habrá alguno, pero digo, en el momento que está ese láser es muy rápido. En 3 días relevas todo el edificio, fachadas y internos, me lo das a mí, son gigabytes de información, son gigas y gigas, y yo o cualquier consultor lo incorpora en estos software y básicamente después de una semana o 2 te da un modelo conforme a obra copiado de esa nube, digamos, ¿no? No es automático, no es que se convierte la nube en un modelo, pero yo lo puedo usar como una referencia justamente para modelar todo, ¿sí? Pero pasa eso. Bien. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo. Okay. Justo con lo que preguntó él, no es necesario también, o sea, sí o sí tener esa maquinaria para hacer para hacer la nube de puntos. Podría igualmente como hacer un plano, tomar las medidas, una cinta métrica y hacerlo directamente el modelo. Sí, de hecho lo que normalmente sucede con esto al principio es que vos importás un archivo de AutoCAD, una planta, y sobre esa planta empezás a construir el modelo. O sea, es raro que vos... Hay profesionales que directamente diseñan con este software, es como muy duro el software en sí, como para empezar a decir. No es un SketchUp que vos tirás líneas y demás, es como bastante más duro, pero digo, normalmente suele pasar que... No, yo no le puedo decir a un proyectista de que hace 30 años que hace edificio que de pronto se cambia esto, o sea, seguir dibujando en papel, seguir tirando el anteproyecto en un CAD, pero hay un momento a partir del cual yo tengo que tomar esa información y convertirla en un modelo para seguir trabajando. Digo, pero tranquilamente lo puedo hacer con cinta métrica. De hecho, hoy Google tiene un proyecto donde cada server se va a transformar en un escáner láser, o sea, va a llegar un momento donde yo mismo en mi casa, sin tener que comprar un escáner carísimo, voy a empezar a relevar toda mi casa y después veré cómo esa nube la llevo a este programa. Pero esos avances se están dando y son muy rápidos y no tenemos tiempo de absorberlos. Entonces la idea justamente es estar preparados y entender un poco la visión general para enfocarnos, ¿no? en lo que de pronto quiero hacer o de pronto de qué quiero jugar en la industria, ¿no? Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo quería agregar algo. Sí, adelante. Ya vi una aplicación que con eso... Hola. ¿Qué hacer? Con respecto a la relevación, ya hay una aplicación que con la cámara vas acercando, te toma el punto y la vas moviendo y luego te tira la medida de, por ejemplo, de la habitación. Sí, sí, a eso me refiero. Entonces estamos encontrando aplicaciones que hacen muchísimas cosas y de pronto la pregunta es, bueno, ¿de qué manera yo en mi flujo de trabajo normal puedo justamente aprovechar eso? Porque si no lo aprovecho me toca a mí ir a medir, o de pronto que esa aplicación me tire un papel y yo con ese papel voy y dibujo. Digo, es decir, insisto, no es una cuestión de ciencia ficción, existen muchas plataformas, mucho hardware, mucho equipo que convive con estas plataformas y la pregunta no es ¿cómo hago para volverme un experto en el software Revit para modelar? No, a veces se busca justamente un perfil donde vos conozcas la herramienta, pero logres integrar justamente un equipo con otra cosa, y eso si vos te enfocás solamente en modelar en Revit no lo vas a tener, digamos. A eso me refería cuando hablaba de cosas transversales, o sea, salirse de lo específico. Hay que especificar, hay que ser específico, es cierto, pero llega un momento, quizás en 10 años de tu profesión, donde vos empezás a decir, che, pero yo voy a seguir laburando, haciendo este trabajo duro toda mi vida. No, quizás me convendría empezar a ver algunos temas más de gestión, de management, para justamente empezar a crecer en la carrera y empezar a liderar un equipo y tener una visión más general, porque de pronto si viene, vamos a suponer que en 5 años este software es superado por otro, que yo me dediqué, en mis 10 años de carrera me dediqué a especializarme en este software Revit. Y bueno, llega otro software y me quedo afuera, es decir, o me cambio rápidamente o me pongo un poco más arriba donde mi carrera no dependa justamente de ese software particularmente. Entonces tiene que ver un poco con todo esto, digamos, ¿no? O sea, entender los cambios tecnológicos y no verlos como amenazas, sino decir, bueno, a ver de qué forma yo en mi trabajo puedo incorporarlos, porque si no lo hago yo, lo va a hacer otro, ¿sí? Bueno, a eso. Bien, ¿alguna pregunta más? No sé cómo estamos de tiempo. Bien. Sí, adelante. Una consulta. Sí. Si has tenido la oportunidad de trabajar con Tecla y la diferencia con Revit, su opinión al respecto. No, particular, o sea, te soy sincero, no trabajé con Tecla. Sí hicimos con Daniel, es mi ayudante, sí hicimos una jornada ahí de trabajo donde empezamos o sea, conseguimos una versión de prueba y empezamos a probar, pero particularmente no soy usuario de Tecla. Conozco modelos de Tecla, pero me llegan, porque yo de pronto hay empresas que los tienen y demás. Son modelos que vos vas a encontrar que está modelado el tornillo, la placa, la plaqueta, está todo básicamente, y hasta te permite el software, sé que el software permite logística, o sea, vos le ponés, digamos,
códigos que después sirven a la logística del proyecto. Es decir, pero, y lo que he visto particularmente de Tecla es que la interfaz y la forma de trabajo es muy tipo CAD, o sea, muy de coordenadas, o sea, la coordenada 0, 0. Estos programas no, van a ver que Revit no tiene coordenadas, o sea, en Revit hay un punto de origen que está georreferenciado para poder vincularse con otros proyectos, pero no hay coordenadas para modelar y para dibujar. Por ejemplo, con Tecla sí, yo he visto que vos insertás coordenadas y movés, así que dentro de todo no te salís mucho del CAD, o sea, está bastante bueno, pero no, insisto, no soy usuario, ¿sí? O sea, he visto los modelos y me sorprenden, porque llegan a un nivel de detalle de resolución digamos, de encuentros estructurales, pero particularmente no he tenido la posibilidad, por ejemplo, de que una empresa me pida un modelo de esos, digamos, ¿no? Pero si me pidieran un detalle estructural, obviamente tendría que decantarme por ese software, porque con Revit se puede hacer, pero es muchísimo más laborioso, ¿sí? ¿Sí? ¿Usted considera que puede ser complementario o...? Sí, de hecho Autodesk ha firmado un convenio con Tecla para una integración entre su plataforma, sus modelos y Revit, justamente para evitar que los usuarios de Revit se migren todos a Tecla. Decir, bueno, tranquilo muchachos, es de la familia, digamos, ¿no? O sea, es decir, úsenlo porque va a haber porque el problema es ese. ¿Qué pasa si yo encuentro un software mejor, trabajo en ese software y no se vincula con un modelo de pronto como el Revit o Archicad? Y tengo un problema ahí de que después tengo que traducir la información o el resultado de ese modelo en otra cosa. Entonces tengo que buscar justamente programas que tengan vinculación directa lo más rápido posible. O sea, que me den un formato donde yo rápidamente lo abra y vea lo que se proyectó en el otro software. Y bueno, particularmente Autodesk ha firmado un contrato con un convenio con Tecla, así que la integración probablemente en las próximas versiones va a ser muy directa. Bien. Así que es como que uno ya va viendo para dónde va la industria y las tendencias por lo menos. Y se sabe, yo estaba muy preocupado con el tema de Tecla, y bueno, ahora me quedo tranquilo porque sé que en todo caso va a haber una integración mucho más fluida. Bien. ¿Alguna consulta más? Igual voy a estar los 2 días, así que si me encuentran por el pasillo me pueden preguntar. Y mañana tenemos un taller, digamos, sobre Revit, así que después pueden consultar y anotarse en el taller, ¿sí? Agradecemos al ingeniero a través de un presente por su participación y su aporte en la jornada y también su compromiso con la innovación. Recordamos al presente que el día de mañana se dictará un taller de Revit